Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Nelson Fabián Castillo Monroy, pertenezco al SEAD José Acevedo Gómez del programa de Ingeniería Ambiental. Listo, este es la sustentación del diagrama de Gowin para el programa de Química Orgánica. Está basado en el artículo de contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Este artículo fue hecho por Joana Andrea Velázquez Arias de la UNAD también, es una compañera de nosotros. Eh, Bueno, esto se sustenta, es un artículo que es bastante denso y se hizo pues la identificación de colores para identificar los aportes de cada uno de nosotros. Es un trabajo colaborativo, entonces mi color es el azul, el color que me corresponde. Ya les explico qué fue lo que hice. ¿Listo? Entonces estos son los objetivos generales y específicos. ¿Listo? El objetivo general es analizar el artículo contaminación de los suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia, análisis de la fitorremediación con estrategia biotecnología de recuperación, utilizando el diagrama de Gowin como método de ayuda. Listo, bueno, yo me fui a una partecita del artículo porque el artículo va basado en suelos y aguas. La partecita que yo me fui fue para comprender la información que nos brinda el artículo acerca de la fitorremediación de artículos de hidrocarburos en agua con ayuda del diagrama de Gowin. ¿Listo? Entonces, esta es la bibliografía del artículo y este es nuestro diagrama de Gowin, que es bastante denso porque tiene la información de cada uno de nosotros, de los 5 integrantes del grupo. ¿Listo? Entonces voy a sustentar la parte azul, la parte mía. Entonces, espérame un momentico, amplío un poco la imagen para poder sustentar mejor. Listo. Bueno, entonces son 6 pasos, 8 pasos los que referencian el diagrama de Gowin, de Gowin. Entonces vamos con el primer paso, que es el tema de estudio, el acontecimiento de estudio, observación. Listo, entonces el tema que yo tomé de ahí del artículo fue la contaminación de las fuentes hídricas por extracción de hidrocarburos. Listo, entonces la parte 2 que es acá hacia la parte metodológica, que el diagrama de Gowin se divide en esas partes. La parte izquierda es la parte de concepto, la parte derecha es sobre la parte metodológica y la parte central es donde nos hacemos nuestras preguntas. Entonces de la parte central vamos hacia nuestra pregunta de mi tema. Entonces mi pregunta es, ¿la fitorremediación puede ser una alternativa para tratar las aguas contaminadas por hidrocarburos? Bueno, entonces como vocabulario, entonces pues tenemos ahí fitorremediación, metabolizar, volatilizar, hidrocarburos y cuerpos de agua lóticos. ¿Listo? Esos son los datos que tenemos. Nos vamos a la siguiente parte del diagrama, que es la parte 4. Entonces, que nos muestra como el procedimiento de la investigación. Entonces, el procedimiento de mi investigación o de la parte de aguas se basa en 4 pasos. Uno es recolectar la información con fitorremediación en aguas contaminadas con hidrocarburos. 2 es establecer y recolectar los recursos necesarios para aplicar la investigación. Tercero es realizar los muestreos y análisis necesarios en el estudio. Y finalmente establecer si la fitorremediación es una alternativa óptima para tratar aguas contaminadas con hidrocarburos. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí a la otra parte, al punto 5. Entonces los principios, o sea, ¿qué principio tiene eso? Entonces explicando, algunas plantas tienen la propiedad de metabolizar, volatilizar y acumular componentes contaminantes presentes en el agua.
Como el ejemplo tenemos pues los hidrocarburos. Entonces, ya que los hidrocarburos son orgánicos, las plantas pueden metabolizar esto. ¿Listo? Están las dos diferencias, una es metabolizar y otra es volatilizar. Cuando hay compuestos inorgánicos, las plantas acumulan y simplemente se volatilizan, se evaporan de ella. Pero cuando hay compuestos orgánicos, como en el caso de los hidrocarburos que tienen propiedades orgánicas, la hace parte de ella y metaboliza y crea dentro de sus procesos metabólicos, utiliza estos hidrocarburos. Bueno, el paso 6 es bueno, cálculos y datos de información con respecto a eso. Entonces, bueno, el artículo pues no muestra tantos números como tal, es más cualitativo que cuantitativo. Sin embargo, se pueden recuperar algunos datos. Uno de estos datos, en mi parte, lo que yo hice, en el artículo se muestra que generalmente este tema es poco abordado, haciendo una comparación entre la cantidad de artículos de fitorremediación en hidrocarburos y fitorremediación en metales. La cantidad de hidrocarburos es un 83.3% menor, es decir que los estudios de fitorremediación van más enfatizados hacia metales y no hacia hidrocarburos. Ahí ya poco a poco vamos respondiendo la pregunta inicial. ¿Listo? Bueno, entonces la parte 7, la teoría. Entonces acá vemos que debido a la diferencia de densidades, ¿sí? Los hidrocarburos generalmente flotan en el agua y lo que más se utiliza es la separación manual, es decir, limpiar por la parte superior del agua para retirar los hidrocarburos. La forma más sencilla, digámoslo así, para retirar hidrocarburos. Entonces por eso no es casi utilizada la fitorremediación. ¿Listo? Entonces en conclusión, como conclusión, aunque se han identificado tipos de plantas y algas que tienen capacidad de hacer una fitorremediación a hidrocarburos en el agua, no es un tema muy abordado, ya que en la actualidad se ve más sencillo retirar estos compuestos contaminantes de manera manual. Listo, con esto completo mi diagrama de Godwin, la parte que yo realicé. Listo, este es el consolidado de todos los compañeros, de todo el grupo colaborativo. No siendo más por ahora, les agradezco mucho, que tengan un excelente resto de día.